Buen día, mi nombre es María Paulina Tunchuk, soy del primer semestre de la licenciatura de enfermería y hoy les hablaré acerca del sistema esquelético. Bueno, en primero, el hueso largo. El hueso largo tiene la epífisis proximal, metáfisis, diáfisis. De nuevo tenemos la metáfisis y la epífisis distal. Tenemos el cartílago articular, el hueso esponjoso, la línea epifisiaria, la médula ósea roja, el endostio, el hueso compacto, la cavidad medular, el periosto y la arteria nutricia. Aquí podemos ver de nuevo que todo esto es el cartílago articular. Bueno, el sistema esquelético se divide en dos, en axial y apendicular. Aquí podemos ver de color azul en la axial. La cabeza, el cráneo tiene 8 huesos, la cara tiene 14, el hueso etmoides tiene 1, los huesillos auditivos tienen 6 y la columna vertebral tiene 26. El tórax, el esternón tiene 1 y las costillas son 24. Después seguimos con el esqueleto apendicular, que lo vemos representando del color naranja, aquí como pueden ver. La cintura escapular de los hombros, la clavícula tiene 2. La escápula, el omóplato, como se le puede llamar, tiene 2. Las extremidades superiores, el húmero 2. El cúbito tiene 2. El radio tiene 2. El carpo tiene 16. Los huesos metacarpianos 10 y los falanges son 28. La cintura pelviana, la cadera, pelvis o hueso coxal, que viene siendo uno mismo pero con nombres diferentes, tiene 2. Las extremidades inferiores, el fémur 2, la rótula 2, el peroné 2, la tibia 2. El tarso tiene 14, los huesos metacarpianos tienen 10 y los falanges son 28. Los huesos del cráneo. Aquí tenemos la parte del cráneo anterior. Aquí tenemos el hueso frontal, la escama frontal. Estos son los huesos parietales, los que son rosados, la escotadura supraorbitaria, la escama, la estatura escamosa, el hueso etmoides, la órbita, el hueso etmoides, el hueso palatino y esto es el hueso lacrimal. Aquí tenemos el foramen cigomático facial, aquí el hueso cigomático. Todo esto viene siendo la placa perpendicular del hueso etmoides. Aquí podemos ver esto, el cornete nasal inferior, el vómer y el maxilar inferior. De este lado tenemos la estatura coronal, el foramen supraorbitario, el borde supraorbitario que viene siendo esto, el foramen óptico, la fisura superior, la fisura orbitaria superior, el hueso temporal, este es el hueso propio de la nariz, la fisura orbitaria inferior, aquí tenemos el foramen infraorbitario y aquí tenemos este es el cornete nasal, el cornete nasal medio. Este de abajo es el foramen infraorbitario. Aquí tenemos el maxilar superior. Esta es la apífisis aeropelia superior, la apífisis aeropelia inferior y el maxilar inferior. Después seguimos con los huesos del cráneo posterior. Esta es la estatura sagital, el hueso occipital, la protuberancia occipital externa, el hueso temporal, la apífisis deltoide, la apífisis estiloide. Aquí tenemos el condilio occipital, el vómer y el maxilar inferior. De este lado tenemos los dos huesos parietales, los dos huesos saturales. Aquí tenemos la estatura lamboidea, que viene siendo esto. Esto viene siendo la línea superior nucal, la línea inferior nucal, el foramen magno. Aquí tenemos el cornete nasal inferior. Aquí tenemos la placa horizontal de la palatina.
Aquí tenemos la apéfisis de la palatina, de la maxilar inferior. Bueno, después seguimos con la columna vertebral. Aquí podemos ver las vértebras cervicales, aquí las vértebras torácicas, vértebras lumbares. Aquí podemos ver el coxis y el sacro. Bueno, a estas líneas estas líneas grisecitas se le llama disco invertebral. A esta curva que podemos ver se le llama curva cervical, que está formada por 5 vértebras cervicales. A la segunda es una curva torácica que está formada por 12 vértebras torácicas. Aquí tenemos la curva lumbar que está formada por 5 vértebras lumbares. Y aquí tenemos la curva sacra, que está formada por la fusión de 5 vértebras sacras. Aquí podemos ver el disco intervertebral. Y como bien les había dicho, antes lo gris viene siendo el disco invertebral, y este es el foramen invertebral que viene siendo esto. Y después tenemos los huesos de la caja torácica. Bueno, aquí tenemos la escotadura supraesternal. Esto viene siendo el esternón. Es como un corbatín. Esto se le conoce como manubrio. Este es el cuerpo, la apófisis xifoidea, la clavícula, la escotadura clavicular, el omóplato o la escápula, que viene siendo lo mismo. Este es el ángulo external, este es el cartílago costal y el espacio intercostal. Bueno, los huesos de la caja torácica, las costillas, las primeras 7 son verdaderas, de la 8, la 9 a la 10 son falsas, y la 11 y la 12 son flotantes. Esta parte la conocemos como la parte superior y esta parte de abajo como la parte inferior. Después tenemos los huesos de los miembros superiores. Aquí tenemos la clavícula, el omóplato o la escápula, como bien se le conoce, el húmero, la radio y el cúbito. Aquí tenemos los huesos carpianos, los huesos son los metacarpianos y los falanges. Después tenemos los huesos de la mano. Aquí podemos ver el radio y el cúbito. Bueno, tenemos 2 filas acá, como si lo pueden observar. La primera fila está el hueso escafoide, el segundo es semilunar, hueso semilunar, el tercero es el hueso pisiforme y el cuarto es el hueso piramidal. En la segunda fila tenemos el hueso trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Bueno, a esto se le llama son los metacarpianos. A este hueso que está representado de color gris se le llama hueso sesamoideo. Bueno, este es el dedo pulgar, el dedo índice, el dedo de medio, el dedo anular y el meñique. Por esto se le llaman falanges. Perdón, se me olvidó comentarles que esto se le llama proximal, medial y distal. A excepción del dedo pulgar, este no tiene distal, esos son huesos cortos. Bueno, la cintura pélvica. En la cintura pélvica tenemos el coxal, el sacro, el coxis, la sínfisis de la pelvis, la articulación sacroiliaca, el promontorio del sacro, el espacio superior de la pelvis, el aceptábulo y el foramen obtubador. Después tenemos los huesos de los miembros inferiores. Aquí tenemos el coxal, el sacro, el fémur, la rótula, la tibia,
el peroné, y aquí como podemos ver son los huesos del tarso, los huesos metatarsianos y los falanges. Seguimos con los huesos de los pies. Este es el peroné, estos son los cuboides y este es el calcáneo, que viene siendo todo esto. Aquí tenemos el astrágalo, el hueso navicular, los huesos cuneiformes, los metatarsianos, los falanges. Aquí igual es proximal, medial y distal. Esta curva se llama curva transversal. Esta es la parte media y la parte lateral. ¿Qué es una articulación? Bueno, una articulación contribuye mucho en la homeostasis, ya que a través del mantenimiento de la unión de los huesos hace que nuestro cuerpo tenga flexibilidad y movimiento. Y por último, les mostraré los movimientos de las articulaciones. El deslizamiento viene siendo de adelante hacia atrás, lo podemos hacer con los falanges. Después siguen los movimientos angulares, la flexión, la extensión y la flexión lateral e hipertensión, que viene siendo lo mismo. Bueno, este movimiento angular, que viene siendo, venimos mostrando la flexión, la extensión y la hipertensión, que se viene siendo en uno mismo. Igual podemos hacer de la cabeza, cuando está la hipertensión, la extensión y la flexión. La abducción, bueno, la abducción es cuando nosotros alejamos del tronco los dedos. ¿Se puede ver qué? La circunducción es cuando nosotros giramos la mano. Después sigue la rotación. La rotación es el que gira su propio eje. Lo podemos hacer con la mano o con la cabeza de un lado hacia otro. Los movimientos especiales, la elevación y la depresión. La elevación se puede ver cuando nosotros cerramos la mandíbula, y la depresión la podemos ver cuando nosotros abrimos la mandíbula y la mantenemos así. Después tenemos la inversión y la eversión, que igual puede ser, o sea, se nota aquí con la mandíbula como cuando la cerramos y cuando la abrimos. Después está la pronación y la subluxación, que puede ser con las manos, con la mano dorsal y por fuera. La oposición viene siendo esto. Y esto sería todo.